Pista 2. De la página 22 a la página 28. Los derechos humanos se encuentran garantizados y reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso de México, están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, y en los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A continuación se mencionan los principales derechos vigentes. 1. Derecho a la vida. 2. Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. 3. Igualdad entre mujeres y hombres. 4. Igualdad ante la ley. 5. Libertad de la persona. 6. Derecho a la integridad y seguridad personales. 7. Libertad de trabajo, profesión, industria o comercio. 8. Libertad de expresión. 9. Libertad de conciencia. 10. Libertad de imprenta. 11. Derecho a la libertad de tránsito y residencia. 12. Libertad de asociación, reunión y manifestación. 13. Libertad religiosa y de culto. 14. Derecho de acceso a la justicia. 15. Derecho a la irretroactividad de la ley. 16. Derecho de audiencia y debido proceso legal. 17. Principio de legalidad. 18. Seguridad jurídica en materia de detención. 19. Seguridad jurídica para los procesados en materia penal. 20. Derechos de la víctima u ofendido. 21. Seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial. 22. Seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas. 23. Seguridad jurídica en los juicios penales. 24. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. 25. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 26. Derecho a la propiedad. 27. Derechos sexuales y reproductivos. 28. Derecho de acceso a la información. 29. Derecho a la protección de datos personales. 30. Derecho de petición. 31. Derecho a la ciudadanía. 32. Derecho a la reparación integral y a la máxima protección. 33. Derecho a la educación. 34. Derecho a la salud. 35. Derecho a la vivienda. 36. Derecho al agua y saneamiento. 37. Derecho a la alimentación. 38. Derecho a un medio ambiente sano. 39. Derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. 40. Derecho de los pueblos y comunidades indígenas. 41. Derechos agrarios. 42. Derecho de acceso a la cultura. 43. Derecho a la cultura física y al deporte. 44. Derecho al trabajo. 45. Derechos en el trabajo. 46. Derecho a la seguridad social. 47. Derecho de las niñas, niños y adolescentes. 48. Derechos de las personas con discapacidad. 49. Derechos de las personas adultas mayores. 50. Derechos de las personas migrantes. 51. Derecho a la reparación integral del daño. 52. Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos. 53. Derecho a la verdad. Para conocer más, puedes buscar en Google cuáles son los derechos humanos. Para vivir en sociedad es necesario conocer las reglas y principios de convivencia, ya que una sociedad se rige por sus valores y normas, como sociales, religiosas, jurídicas, morales, etc., lo que ayuda a que la convivencia sea más agradable, segura y apropiada en todos los entornos. Es importante que tengas en cuenta que todas las personas podemos aprender unas de otras, porque la ciudadanía se encuentra presente en todas las áreas.
Ahora que conoces cuáles son tus derechos humanos, es necesario reconocer su importancia, ya que estos son la base de nuestra vida en sociedad. Saber cuáles son tus derechos te permite actuar con responsabilidad como ciudadano. Además, te dan el conocimiento para defenderte de las violaciones que pueden cometer las autoridades. Asimismo, te proporcionan una herramienta para exigir ante las autoridades una penalización para quien violente tus derechos e incluso una reparación o indemnización. Subtítulo: Principios de los derechos humanos. Es momento de analizar los principios bajo los cuales se rigen los derechos humanos. Se presenta la figura 1.2, donde se encuentra un grupo de personas con diferentes características físicas, rodeando al mundo. Se lee: la universalidad de los derechos humanos. Universalidad. Se refiere a que son derechos que pueden exigir todos los seres humanos, sin importar la condición en que se encuentren. Este principio implica tomar en cuenta las diferencias, particularidades y contexto de cada persona o grupo, para garantizar que todos gocen de los derechos humanos. Es decir, la universalidad solo se cumple si se toma en cuenta la diversidad cultural y se logra que todas las personas disfruten igual de sus derechos. Se presenta la figura 1.3, que muestran a trabajadores en silla de ruedas en una fábrica. Bajo esta argumentación, todos tenemos derecho a tener un trabajo. Sin embargo, para cumplir con esto, es necesario tomar en cuenta las necesidades particulares de las personas y su contexto. Tal es el caso de las personas con discapacidad, quienes, para poder disfrutar de este derecho, necesitan que se tomen en cuenta sus características, realizando ciertos ajustes, para que puedan desempeñarse en el trabajo como lo hacen las demás personas. Interdependencia. Este principio señala que los derechos humanos tienen relaciones recíprocas entre ellos. La interdependencia establece que el disfrute de un derecho depende del disfrute de otro u otros. En ese sentido, lo que se haga para respetar, promover o garantizar un derecho repercute en otros, creando una relación mutua dependiente que semeja una cadena de derechos. De acuerdo al anterior, en el derecho al trabajo, el principio de la interdependencia implica que, para disfrutar de este derecho, es necesario disfrutar de otros como la seguridad social, vivienda, salud, educación, alimentación, un medio ambiente sano, etc. Indivisibilidad. Reconoce los derechos humanos como un conjunto y no como elementos aislados. Además, establece que ningún derecho es más ni menos importante que otro. Es decir, todos los derechos son igual de importantes, así que cada uno forma parte de un todo y tiene un papel fundamental en el desarrollo de la persona y su dignidad. La violación de un solo derecho repercute en el disfrute de los demás. A eso se refiere la indivisibilidad. Para el caso del derecho a la salud, no se puede gozar de este derecho si no se reconoce el derecho a la sana alimentación, a la educación, a vivir en un ambiente sano. Es decir, se deben reconocer todos los derechos en su conjunto, porque todos son inherentes a la persona y su dignidad humana. Progresividad. Este principio es gradual y progresivo. Lo gradual se refiere a que la efectividad de los derechos humanos no se logra en un solo momento, sino que implica un proceso y todo lo que ello conlleva. Lo progresivo se refiere a que establece que el disfrute y garantía de los derechos siempre tiende a ser mejor con el paso del tiempo. Para garantizar el principio de progresividad, se prohíbe al Estado cualquier retroceso en los derechos humanos. Como evidencia de esto, el 17 de octubre de 1953 se publicó la adición al artículo 34 constitucional que dice: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres
que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Con esta reforma a la Constitución se otorgó el derecho de voto a la mujer. Si hoy en día se reformara la Constitución y se les negara el voto a las mujeres, sería un retroceso a los derechos políticos de la mujer. Desarrolla tus habilidades y actitudes. Escucha con atención los ejemplos y escribe en tu libreta el principio al que se hace referencia. 1. Si el Estado mexicano determinara que la seguridad social dejara de incluir la pensión por vejez, bajo el argumento de la escasez de recursos, ¿qué principio se estaría violando? 2. Ante la extrema pobreza e marginación, las autoridades deciden atender esta problemática solo con la entrega de alimentos para su consumo, dejando de lado el empleo, la educación, la salud, etc. ¿Qué principio se estaría violando? 3. El derecho a la salud implica disfrutar el acceso a una alimentación adecuada, acceso a un medio ambiente sano, a una vivienda digna. 4. Todos tenemos derecho a la educación. Actividad para portafolio de evidencias. Desarrolla tus habilidades y actitudes. Escucha con atención la siguiente situación e identifica. 1. ¿Qué derechos se violentan? 2. ¿Quién es la autoridad responsable? 3. Fundamenta tus respuestas. Lucía Martínez Ruiz, con 27 años, se presenta a una entrevista de trabajo en la Secretaría de Turismo, en donde el empleador le solicita que se realice una prueba de embarazo para descartar que está embarazada. Si el resultado de la prueba es positivo, automáticamente queda sin la posibilidad de ser contratada, ya que por las políticas de las autoridades de la dependencia no se contrata a mujeres embarazadas. El respetar, cuidar y proteger tus derechos humanos empieza por ti. Para ello te sugerimos: aliméntate sanamente y en horarios regulares. Haz ejercicio o practica algún deporte. Mantén hábitos de higiene. Duerme las horas recomendadas a tu edad. Evita consumir sustancias tóxicas como alcohol, tabaco u otras. De no hacerlo, atentas contra tus derechos a la salud, al descanso, al bienestar, a la alimentación, entre otros. Ahora que lo sabes, es importante que aprendas a respetar, cuidar, valorar y proteger tus derechos humanos. En un mundo cada vez más interdependiente, se plantea la interrogante acerca de cómo se constituye y se desarrolla el sentido de ciudadanía. En respuesta, se puede decir que ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia. Es tener conciencia de quiénes somos y saber actuar en el lugar en donde nos desenvolvemos socialmente en el día a día. Como ciudadano, es fácil recordar nuestros derechos, pero ¿recordamos nuestros deberes? Es importante reafirmar la confianza en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y los valores humanos, en la igualdad de derechos tanto de hombres como mujeres, además de ser fiel a nuestra nación, recordando nuestros deberes. Interdependiente significa dependencia recíproca. Como ya viste durante el desarrollo de este bloque, los derechos humanos son inalienables e intransferibles, inviolables, obligatorios, universales, interdependientes, indivisibles, progresivos, no jerárquicos que trascienden fronteras. Es importante recordar también que, así como tenemos derechos como ciudadanos, también tenemos deberes y obligaciones que se desprenden de ese marco de derechos. Entre los deberes que más destacan están: defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, respetar los derechos ajenos, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas, proteger los recursos naturales y culturales del país, comprometerse a participar activamente en el proceso de mejora de tu entorno en los diferentes niveles, con autonomía personal e inserción social.
En una sociedad con manifestaciones de intolerancia y discriminación, es necesario no solo conocer, sino valorar y, sobre todo, actuar con respeto ante los derechos humanos para construir una convivencia en sociedad más justa. Esto incluye la igualdad de género, la justicia social y el reconocimiento de la diversidad, así como la no discriminación para promover una sociedad y un futuro mejor para todos. Fin de la pista.